Muy bien, jóvenes, hoy vamos a continuar. Ya, la verdad, no sé si ya tienen el calendario de exámenes. No sé si ya lo tienen. Buenas noches, licenciado. Sí, ya lo compartieron. Ok, Gracias. pues la verdad es que ya nos quedan muy pocas clases, ¿verdad? Realmente. Pero igual vamos a tratar de avanzar hasta donde podamos. Y de esa manera, pues, si bien es cierto, no todo el curso, pero por lo menos una buena parte de este. Sus notas ya me enviaron el link. Yo considero, bueno, yo les voy a mandar sus notas como lo hemos estado haciendo y ya después vamos a subir las notas al, a la plataforma de la universidad. Oye, vamos a hablar hoy sobre, veamos, nos quedamos, bueno, que terminamos de ver los estados africanos. Hoy vamos a hablar del Acuerdo General sobre Aranceles. Ese es el más conocido como el GATT. La importancia de este acuerdo y del nacimiento de la OMC radica principalmente es que es un organismo importante dentro del comercio internacional. De hecho, es el más importante de todos, de cualquier otro organismo regional, derivado de que la OMC y su instrumento, el GATT, que es su predecesor realmente como instrumento internacional, es que engloba la participación de pues prácticamente todos los países del mundo, con obviamente algunas excepciones. Y como a manera de prolegómeno, se puede decir que el GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Repito, el GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. En sus siglas se deletrea GATT. En el grupo de WhatsApp yo les acabo de enviar, bueno, antes de la clase, les envié unos documentos. Les envié realmente tres documentos y quiero que ustedes los lean, más el 1 y el 2, el OMC y OMC-1, porque son más pequeños. El GATT, que es el siguiente, es un poco más extenso, pero sí quiero que le den una ojeada a lo que ustedes puedan ver, ¿verdad? Porque es un material importante para su formación y conocimiento general sobre el tema, ¿sí? Entonces decimos que el GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio y abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento del GATT o de este acuerdo es responsabilidad del Consejo de Comercio de Mercancías.
el cual a su vez está integrado por representantes de todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? En sus orígenes se puede decir, el GATT nació en el año 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que el Fondo Monetario Internacional y lo que hoy conocemos como el Banco Mundial. Esto es bien interesante porque aparte de la OMC, nacen en esa época el FMI por sus siglas, muy conocido como el FMI, y el Banco Mundial. El nacimiento de esto es el resultado de una cooperación internacional de la comunidad, derivado del daño, la destrucción que había traído consigo la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. De dicha cuenta, la comunidad internacional buscaba un comienzo totalmente nuevo y evidentemente un nuevo orden internacional. El GATT abrió, sin lugar a dudas, una era de cooperación internacional, pero antes de que realmente se pudiese materializar la OMC, se tuvo que esquivar el esfuerzo de crear la Organización Internacional del Comercio, así como las presiones de otros numerosos conflictos nacionales y regionales y toda la Guerra Fría, ¿sí? Siempre es bueno poner en perspectiva toda esta situación, jóvenes, en su momento, en su lugar. Ya hemos hablado aquí sobre las causas, ¿verdad?, que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, los intentos fallidos de la sociedad internacional o de la Liga de Naciones. Y evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial es de todos conocido que lo que era Europa y pues muchos países, incluido Japón, entre ellos algunos países de África. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial alcanzó no solo Europa, sino parte de Asia, parte de África, especialmente al norte de África, y Asia, especialmente lo que es las Filipinas, lo que es lo que se le consideraba antes Oceanía, también cercano a las islas japonesas. Entonces, todos estos países fueron pues dañados severamente en su infraestructura económica. Las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, pienso que no es necesario recordarlas porque pues las conocemos, ya sea a través de documentales o a través de películas o a través de fotografías. Realmente es una situación que pues es de común, del ideario común, del conocimiento común, ¿verdad? Que no se necesita pues una mayor observación porque es un hecho conocido. Es por eso que viene el tema y cómo reactivar la economía. Imagínense los países, especialmente del centro de Europa, que quedaron devastados. Algunos países que sin haber sido golpeados directamente con fuerzas terrestres, como en el caso de Londres, ¿verdad? Londres, Liverpool y otras ciudades inglesas, pues también fueron severamente golpeadas por los bombardeos alemanes. Países como Polonia, especialmente Alemania, que Alemania realmente fue bombardeada indiscriminadamente en la contraofensiva aliada. También ciudades como Stalingrado, que también sufrió bastante. Sabemos la guerra nunca llegó a Moscú. Sin embargo, pues parte de
Rusia o la Unión Soviética Oriental pues sufrió bastante por la guerra. En consecuencia, la pregunta era en ese momento cómo paliar, de qué manera podemos nosotros enfrentar esa crisis económica que se avecina. Es cierto que con la guerra hubo un detrimento del número poblacional, eso sabemos. Yo no sé si ustedes saben, pero fueron millones. Por darles un dato, la Unión Soviética perdió 20 millones de personas en la guerra. 6 millones fueron judíos, ¿verdad? El Holocausto, que no fueron soldados, sino que fueron asesinados. Y de ahí la palabra holocausto, significa todo quemado, ¿verdad? Que la palabra holocausto significa una ofrenda a todo quemado. Y realmente el holocausto fue un sacrificio no religioso, sino una situación genocida, ¿verdad?, en contra del pueblo hebreo. Y hablando de eso, pues no es el tema, sin embargo, yo me detuve realmente a leer sus trabajos, no todos, pero sí, evidentemente, las partes fundamentales. Y me llamó la atención un compañero, no voy a decir su nombre, pero me llamó la atención un compañero que indicó que la solución al conflicto hebreo-palestino o israelí-árabe, como también se le denomina, era que ambos pueblos se mataran y que el pueblo que sobreviviera y a mí me llamó mucho la atención eso. Tal vez algunos pensarán que no leo los trabajos, pero sí me tomé el tiempo para leerlos, no todos, como les repito, pero me llamó la atención el compañero que decía eso, que la conclusión y la solución a esta situación era que pues los dos pueblos se mataron. Totalmente y de las aulas de la universidad. ¿Sí? Nick, perdone, no sé si se es solo a mí o a los demás compañeros, pero se está cortando el audio, Nick. Fíjese que, mire, mi señal está buena porque cabal, yo tengo toda la intensidad de mi señal. Me apareció un mensaje, pero ese mensaje fue de 5 segundos, 3 segundos. Espero que haya sido un simple bajón y no. Ahí sí yo estoy seguro que ahí sí me escuchan. Sí, Nick, tal vez es por la lluvia. Pues aquí pero no sí está se lo había lloviendo. cortado. Aquí no está lloviendo. Bueno, lo que les decía es que me llamó mucho la atención el compañero que anotó eso en sus conclusiones, en su punto personal, de que la solución al conflicto entre Palestina y los judíos era que se mataran entre ellos y el pueblo que sobreviviera se quedara con la tierra. Evidentemente no es un pensamiento digno de una casa de estudios y de una carrera como la que nosotros estudiamos. Evidentemente, pues yo tomé en cuenta eso para la ponderación del trabajo, porque yo como catedrático evidentemente no puedo aceptar un razonamiento de esa naturaleza. Y es interesante porque mientras las naciones buscaban, el ejemplo que estamos viendo ahorita, el desarrollo del GATT y la Organización Mundial del Comercio, buscaban un orden de coexistencia. Sin embargo, todavía existen pensamientos que no son civilizados y pensamientos que no son adecuados al nivel de estudio
que tenemos. Aunque yo sé que muchas veces los mayores criminales de la historia son personas estudiadas también. Tenemos el caso del Doctor Muerte en el caso de los nazis, y pues así muchos del lado de la Unión Soviética, del lado de Alemania también, y de otras potencias mundiales. Sin embargo, me recordé de eso ahorita, ya que estamos hablando de cómo enfrentar el futuro después de una guerra, después de las atrocidades vividas en ese momento por el mundo, que sin embargo pues todavía existen hoy. Imagínense ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo les iba a hacer una pregunta, pero se me la tenía en la punta de la lengua, que es sobre el trabajo. Sin embargo, yo creo que en una próxima clase vamos a abordar eso. Bueno, vamos hasta ahí, ¿verdad, jóvenes? Bueno, el Acuerdo General sobre 47, perdón. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y 22 países más decidieron establecer acuerdos y normativas sobre las transacciones de determinados productos básicos y vitales para esas economías, reduciendo paulatinamente los aranceles. Su objetivo, el objetivo del GATT, era establecer relaciones equitativas sin discriminación y prohibir el subsidio de las exportaciones no agrícolas. De esta forma, buscaba constituir el tercer pilar del orden económico mundial, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones comerciales del GATT en la ronda de Uruguay, anteriormente la ronda de Uruguay era una de las más importantes. De hecho, es básica dentro de la historia del comercio internacional con relación. Solo permítame un segundo, por favor. Voy a dar ingreso a estos compañeros. Les decía, jóvenes, que la ronda de Uruguay es una de las más importantes dentro de esa serie de negociaciones. Esta ronda se llevó a cabo desde el año 1986 hasta el año 1994, con 123 naciones interesadas en los acuerdos alcanzados en esas rondas, tales como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, la liberación del comercio de bienes agrícolas y textiles y muchos otros. La ronda de Uruguay en muchísimos años antes de que tomara el lugar la OMC, realmente era muy recurrente en las noticias, y de hecho base también para solucionar los diversos conflictos arancelarios entre los países. Porque realmente eso es algo bien interesante, porque el arancel sobre productos, nosotros bien lo sabemos, muchas veces constituye un valladar muy importante para la libre circulación de los bienes y de los servicios. Hemos visto, por ejemplo, cómo paulatinamente Europa, a través de la Unión Europea, evidentemente como organización, como persona que aglutina a la mayoría de naciones europeas, pues ha ido
logrando cómo eliminar barreras arancelarias. Pero sin embargo, los aranceles deben de existir porque de alguna manera es una forma, y ustedes que estudiaron derecho tributario y derecho administrativo, sabemos que es una fuente de ingresos para el Estado. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante manejarlo en la perspectiva correcta. El abuso de los aranceles, como pretende muchas veces hacer la SAT en Guatemala, yo sí creo que la SAT no cumple sus funciones como debería de hacerlo, como policía fiscal o policía tributaria. Muchas veces pues toma atribuciones incluso normativas regulativas que no le competen. Sin embargo, pues ahí está. La SAT sí no creo que sea el ente o que hasta el momento haya hecho el papel que realmente le corresponde como una verdadera policía tributaria. Hasta el nombre, imagínense, Superintendencia de Administración Tributaria. Sabemos que la administración de los tributos no le compete a una oficina, sino que le compete al Ejecutivo y al Estado como tal. Ella es un ente recaudador, no administrativo. Sin embargo, pues el haber hecho un copy-paste de una ley de otro país, pues conlleva esos errores como el que les menciono. Vamos a hablar de los objetivos del GATT, que es ese tratado, ¿verdad?, que les he ido mencionando. Y quiero que tomen nota, por favor, porque eso probablemente venga en el examen. El GATT es un contrato internacional cuyos objetivos son los siguientes. Y quiero que anoten los objetivos del GATT. El primer objetivo es contribuir al mejoramiento de los niveles de vida. ¿Por qué? Porque la unificación y posterior disminución de los aranceles evidentemente conlleva dos asuntos primordiales. El primero de ellos es el abaratamiento de los bienes y servicios o de las mercancías, básicamente. Y segundo, ese abaratamiento conlleva indefectiblemente el tener acceso a estos. En su momento, esto a su vez provoca que más y más personas puedan entrar en el proceso productivo de las mercancías. Esto es un círculo económico, administrativo, que realmente es como que el objetivo, que a través de eso, a través de la motivación de la economía, a través de esto se evita la inflación, se evita la deflación también, así como otros fenómenos recurrentes dentro de la economía mundial que pues afectan y comienzan afectando obviamente a las personas de menos recursos. Bueno, contribuir al mejoramiento de los niveles de vida, lograr el pleno empleo es el segundo objetivo, ¿verdad? Que les decía, es bien importante, ¿verdad? Porque pues sabemos de que el empleo es indispensable por por el papel, ¿verdad?, que juega dentro de nuestra economía. Como tercer objetivo, mejorar los recursos mundiales, ¿verdad? Se preveía de una vez una buena distribución de los recursos y también una conservación de estos. Como cuarto objetivo, se tiene desarrollar la producción y el intercambio de mercancías. Repito, como cuarto objetivo, desarrollar la producción y el intercambio de mercancías. Eso es parte de lo que yo les estaba explicando anteriormente. Y 5, fomentar el desarrollo económico de las naciones, que conlleva evidentemente el desarrollo económico de la sociedad al cual tiene cada una de estos países, ¿verdad? Entonces, esos 5 objetivos es importante que los anoten, que los tengan ahí presentados, por favor. ¿Levantaron la mano? Sí, compañera. Buenas noches.
Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿será que podría repetir el objetivo 2? Por favor, Lick. El objetivo es lograr, perdón, el pleno empleo. Gracias, ¿Sí Lick. Muy ven? amable. Ok, ¿alguien más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Eso es el GATT, jóvenes, ¿verdad? Les hice una breve sinopsis de lo que es el GATT. Obviamente es mucho más, sin embargo, pues para efectos de estudio es una referencia. Tenemos la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es la OMC? La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Repito, la OMC, Organización Mundial del Comercio, es la única, oiga bien, única organización internacional que se ocupa de las normas comerciales entre los países. Esto es un asunto bien, bien importante. El comercio es tan importante, tan importante, que de alguna manera condiciona las decisiones de los países. ¿Sí? Eso es lo que hace el comercio. Condiciona las expectativas y las reacciones de los países. Un país poderoso, sus políticas económicas, su poderío capital en producción, están así que imagínense que yo esta semana, por ejemplo, no me acuerdo si fue esta semana o si fue la semana pasada, yo tenía una audiencia con una audiencia de continuación de primera declaración en la Torre de Tribunales. Y pues llegué y todo, y pues hablando con uno de mis clientes, son dos clientes los que yo defiendo ahí, me decía que no tenía trabajo porque el call center cerró, el call center donde él trabajaba, porque los dueños, no me dijo de dónde era, se iban para Filipinas, o sea, simplemente allá es más barata la mano de obra. Como es más barata la mano de obra, pues decidieron irse para Filipinas. Es un movimiento donde el comercio, los bienes, los servicios, las inversiones se mueven. Es la dinámica de la sociedad internacional. Estos capitales vienen de otros países, no son capitales que nazcan de nuestros países. No es dinero, llamémoslo de esa manera, no es dinero de Guatemala, es dinero de otros países, de otros inversionistas, de otras nacionalidades, que vienen de países más fuertes económicamente que nosotros. Esa amalgama de situaciones condiciona y a veces y hace que, por ejemplo, existan leyes especializadas. Yo no sé si ustedes se recordarán de, por ejemplo, la ley de la maquila. ¿Quién recuerda la ley de la maquila? Ninguno acá. Yo miro carnet. Por ahí vi un carnet 98, vi un carnet 94. Hay carnet 2000. Era el acuerdo 289, Lick, si no estoy mal. Era la ley, el decreto 289. No, es 2989. Ah, 2989, perdón. 289, la ley del organismo judicial. Es el decreto 29-89 del Congreso de la República, la ley de la maquila. ¿Y qué era la ley de la maquila, Eddie? Regulaba todas las normas aplicables a los maquileros, licenciados, su forma de exportar, qué tenían fuera de impuestos, qué podían tener fuera de impuestos, cuánto tiempo ahí viene tenían el tema, ahí viene el tema.
Yo trabajé en la industria hace ya algunos años, tuve de asesor. Y el decreto 2989, si no me... Sobre el número de decreto, pues no estoy 100% seguro, pero recuerdo que era el 2989. Regulaba exoneraciones a impuestos a los inversionistas. Y hubo mucha empresa coreana e incluso guatemalteca, porque las maquilas, no crean que esa ley solamente era sobre la maquila como tal, no. Eso afectaba a la industria como tal. Ellos, sus importaciones, especialmente la materia prima, estaba exenta de ciertos pagos, de ciertos impuestos. Y durante 10 años estaban exentos del impuesto del ISR. Imagínense. Pero, ¿por qué creen ustedes? Les pregunto, es una pregunta abierta a todos, que los gobiernos se ven obligados a perdonarle impuestos a un inversor extranjero, a un inversionista extranjero. ¿Cuál es el propósito? Generar empleos, licenciado. Ok, generar empleo. Pero ¿qué pasa cuando esa ley pierde efecto? De hecho, esa ley existe, pero la mayoría de beneficios ya se quitaron. Cuando esa ley terminó su vigencia, que eran 25 años, si no estoy mal, ¿qué pasó? Dice José Rolando, se van. Entonces, ¿tuvo algún sentido esa ley a la larga? ¿Qué dicen ustedes? Les quiero escuchar, jóvenes. Licenciado, yo pienso que sí tuvo sentido la ley mientras estuvo vigente, con esos beneficios, porque generó muchos empleos. ¿Cuántas maquilas no abrieron aquí en Guatemala y daban trabajo a muchas personas, pues? Y también otro tema de por qué se fueron las maquilas de Guatemala fue porque Nicaragua les mejoró las condiciones que tenían aquí en Guatemala. Creo que Nicaragua hasta les exoneraba el pago de la energía eléctrica, si no estoy mal. Gracias, Eddie. Belia levantó la mano. Sí, pero también hubieron demasiados abusos y muchos de ellos se encuentran denunciados. En su momento, pues, se denunciaron en Guatemala de todos los abusos, sobre todo de los chinos que hicieron en su momento con las personas que trabajaban con ellos. Miren, pues, jóvenes, se dio un hecho tan recurrente con las maquilas que venían ellos y cuando ya no querían operar de un día para otro se iban. Levantaban la maquinaria o solo dejaban unas cosas, se iban y se desaparecían. Así. Muchas maquilas hicieron eso. Ahora bien, es un asunto, bueno, lastimosamente nuestros cursos son cursos tan cortos, ¿va? Porque hay tantos temas como este que estamos discutiendo ahorita. Para muchos o para algunos sociólogos y economistas no tiene mayor beneficio. ¿Por qué? Porque depende, valga la redundancia, del beneficio fiscal y arancelario, más no de la capacidad del país y de los propios inversionistas para atraer desarrollo. Un ejemplo de esto son los salarios diferenciados. Yo me imagino que eso sí lo conocen. ¿Qué son los salarios o los sueldos mínimos diferenciados? Ustedes ya vieron derecho laboral, derecho de trabajo, y ese es un tema que es más actual de la maquila. ¿Cuál es el salario diferenciado?
Ninguno, jóvenes. Hay que ver menos TikTok, fíjense. Hay que ver menos YouTube y interesarse por las noticias. Sí, Evelyn Rocío. Lick, yo recuerdo que son los salarios mínimos que se fijan como dependiendo de la región. Muy bien, muy bien. ¿Y estos salarios mínimos son mayores o son menores al salario mínimo nominal que existe? Menores, licenciado, ese fue el problema que surgió la vez pasada por ese tema. Ok, muy bien, Eddie. Es inconstitucional, el salario mínimo diferenciado es inconstitucional a todas luces, eso no puede prosperar. Sin embargo, deja muy, muy de manifiesto la poca capacidad que existe en Guatemala por los inversionistas, tanto guatemaltecos, porque digo que en Guatemala hay dinero, hay millonarios. Sin embargo, pues a veces estos millonarios prefieren invertir en otro lado y no en Guatemala. ¿Cómo es posible que para generar empleo se tenga, imagínense, yo me recuerdo la primera iniciativa al respecto, en la cual más o menos el salario mínimo andaba por entre 1,800 y 2,000 quetzales. Y me recuerdo muy bien porque en esa época yo trabajaba para una industria en Escuintla, en Mazagua, y uno de los municipios más pobres del país y donde se tenía previsto este tipo de políticas y aplicar este tipo de normas era en Mazagua. Entonces, obviamente, al patrón al cual yo le trabajaba en ese momento, pues le interesaba. Imagínense, si 3,000 que sale hoy, 3,000 más la bonificación, pues un poquito más, un poquito menos, realmente son salarios pírricos los que se ganan en Guatemala. Son salarios muy, muy bajos, son salarios. Imagínense el transporte, hoy por hoy, cuánto se gasta en transporte, la gasolina, la comida, realmente, y en el interior, pues la miseria, la pobreza, estuve trabajando en el interior, se lo digo, pues la verdad es que da tristeza. Y los críticos de este tipo de políticas dicen, si un empleador no tiene la capacidad ni siquiera de pagar un salario mínimo que no es alto, ¿qué podemos esperar de ese empleador? O sea, ¿qué mensaje se está enviando? O sea, ¿qué mensaje realmente se está enviando al país como tal? Si estamos hablando, y lo traemos al tema que nos ocupa, que lo que se trata es mejorar el nivel de vida, no maximizar las ganancias del inversionista. No, ese no es el punto. Y hablo del inversionista porque evidentemente el dueño del dinero no es el gobierno, sino que el capitalista. Claro, hay países donde el dueño del dinero es el Estado, por supuesto. Hay países donde eso acontece, pero no es el caso. Entonces, sí, lo que se trata es alcanzar un estándar de vida digno para la población mundial. No tiene sentido que las políticas vayan en detrimento en vez de crecimiento. Y esta es una de las críticas más fuertes que hacen sociólogos o también pues, expertos en derecho. Claro, los economistas lo ven desde un punto de vista macro y de un punto de vista a veces un poco más corto, en el corto plazo, porque muchas veces dicen, bueno, con que hay empleo, pero el empleo debe también satisfacer el mínimo estándar de vida de las personas y no simplemente pues un empleo para pasar la vida y
y una miseria, pero con empleo. Hay una miseria con empleo y una miseria sin empleo. ¿Cuál será menos peor? Entonces, creo que esas no son las variables que deben manejar los políticos y la administración pública al momento de buscar las directrices para aplicar, ¿verdad? Todo viene de lo que estamos hablando, ¿no? Al tema de los aranceles y de los objetivos realmente. Los objetivos, porque miren, pues al fin y al cabo, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿cuál es el fin supremo del Estado? ¿Cuál es el fin supremo? ¿Cuál es el fin supremo? Garantizar el bien común. El bien común. ¿Y el bien común qué es? Si les pregunto a ustedes, ¿qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? Fácil de decirlo, ¿no? Jóvenes. Garantizar el nivel de vida de todos los ciudadanos, tanto como en servicios, como en lo laboral. Garantizar un nivel de vida que sea digno para los ciudadanos y los habitantes de una república. Escuchen bien, un nivel de vida digno. No digo de riqueza, no digo de opulencia, como uno ve, bueno, ahorita con eso de que el mundial va a ser en Qatar, donde los locos de ahí, pues somos a partir del loco de esa gente. Imagínense, hay estilos de vida opulentos. Y aquí les quiero decir algo, y ya me voy recordando de más o menos la discusión que quería traerles. Qatar, sí saben que en Qatar va a ser el Mundial de Fútbol, eso sí lo saben, ¿verdad, jóvenes? Levanten la mano los que lo saben. Todos saben que va a ser en Qatar. ¿A qué etnia corresponde ese país? Jóvenes. ¿A qué etnia corresponde el país de Qatar? ¿A qué familia lingüística y étnica corresponde? Árabe, Lick. Es un país árabe. ¿Y es un país rico, sí o no? Sí. Sí, es un país rico, licenciado. Bien. Y aquí es donde yo los quiero llevar, un análisis que obviamente es el producto de años de estudio y de exposición a muchas experiencias. ¿Y por qué si un país con la capacidad de invertir un mundial no lleva trabajadores palestinos que son árabes? ¿Y por qué no tiene una partida presupuestaria para ayudar a su propio pueblo árabe? Lo mismo es aplicable a Arabia Saudita, que es el país más rico en petróleo junto con Venezuela. Podríamos decir lo mismo de Egipto. ¿Cuántas naciones constituyen el pueblo árabe? Más de 20 naciones. Y les digo esto ¿por qué? Porque el que le da trabajo a los palestinos, ustedes saben quién es. Ustedes saben quién es el que le da trabajo a los palestinos. No lo vi en las investigaciones. ¿Ustedes saben quiénes son? No, Es Israel.
diariamente entran a las fronteras de Israel. Son judíos. Creo que se le fue el audio, Lick. Lick, ¿no se escucha? Sí, voy a repetir lo que estoy diciendo. Les decía, después de la respuesta del compañero que me decía, no sabe quién es, porque los palestinos trabajan. Por supuesto que trabajan. No crean que se la pasan tirando piedras, y estoy usando un cliché, ¿verdad? O un estereotipo de la intifada. No, trabajan. Y ellos trabajan, ellos entran a trabajar por miles a Israel todos los días. Una consulta. Y siendo el pueblo árabe tan grande, no ha tenido la capacidad sus vecinos, sus hermanos, de apoyarles y ayudarles. Alguien dirá, el licenciado, ¿su posición es pro Israel? Sí, yo tengo posición pro Israel, por razones diversas, pero la primera es una razón objetiva y racional. Yo creo y tengo la convicción, la creencia, que el día que el pueblo de Israel se deje de defender, ese día ese pueblo deja de existir. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado la historia, porque lo ha demostrado sus vecinos. Cuando, eso lo hicieron en la investigación, cuando Nasser firmó la paz, siendo el presidente egipcio, firmó la paz con Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nasser? Ustedes hicieron la investigación. ¿Qué pasó con él? Jóvenes. ¿Qué pasó con Nasser? Eso tiene que ver con el pacto que firmó y la paz bajo la administración del presidente Jimmy Carter, 1977 o 1978. ¿Qué pasó con Nasser, el presidente de Egipto? Algunos sí tocaron ese tema. No sé si están en la clase porque solo hay como 50 y pico de alumnos. Pero él fue asesinado. ¿Qué pasó cuando Rabin firmó acuerdos con la OLP, con Yasser Arafat en Camp David? 20 años después, fue asesinado. A veces la política internacional tiende a darnos una visual que no corresponde de forma total con lo que vemos. Y por eso debemos de ser analíticos, debemos de ser científicos en nuestra manera de ver las cosas. Y no simplemente dejarnos ir por lo que una parte de la verdad pueda decirnos. El pueblo palestino vive porque Israel le da trabajo. Si no fuera por eso, sus vecinos no les ayudan. Egipto, Jordania, Siria, Líbano, menos Líbano, sabemos la situación de Líbano. No son países que abran sus puertas para acoger a sus hermanos. Son los palestinos, que sabemos que ustedes ya lo investigaron, que realmente es un nombre que no corresponde. Palestina fue un nombre que le dieron los romanos durante la ocupación y que correspondía al pueblo antiguo de Filistea, una raza ya inexistente.
los antiguos cananeos realmente. Y esta tierra y esta gente, los árabes, comenzaron a colonizar recién la deportación hebrea del siglo V antes de Cristo, durante el imperio neobabilónico. Es así que se da esta situación donde comienzan los árabes. Una tierra milenial para ambos pueblos, por supuesto. Sin embargo, la extensión del pueblo árabe es muchísimo más grande que la franja de 20.000 kilómetros de Palestina. Perdónenme, pero Israel, el Israel que hoy conocemos, o yo no sé si ustedes, no vi ese dato en ninguna de las investigaciones, es del tamaño de El Salvador. Es una tierra muy pequeña. No se compara a las extensiones de Egipto o de Arabia. Esos son elementos que son importantes cuando uno analiza los problemas internacionales de las naciones. Es un asunto bien, bien interesante y bien importante. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué viene todo esto? Aparte pues, de la investigación que ustedes hicieron, muy bien por muchos. Otros hicieron un copy-paste, yo me pude dar cuenta, sin embargo yo le di puntos sobre esta situación. Bueno, regresando a nuestro tema, no sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que acabamos de hablar. Ninguno, jóvenes. Bueno, vamos a ir terminando la clase de hoy y decimos, ya hablamos de la OMC y solo les voy a dar, tomen nota sobre las funciones que tiene la Organización Mundial del Comercio. Les mandé un material, quiero que lo lean, está en el chat del grupo para que ustedes lo puedan leer ahí, lo puedan analizar y pues lo tengan en sus notas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Especialmente de los dos folletos primeros. El tercero, léanlo, no para un examen, sino para que su conocimiento de la materia. ¿Cuáles son las funciones de la OMC? La Organización Mundial del Comercio, como órgano encargado de facilitar el comercio internacional y también de promover la aplicación de los acuerdos internacionales de dicha cuenta, tiene las siguientes funciones. La primera de ellas es administrar los acuerdos comerciales. Denme un ejemplo de un acuerdo comercial. Un TLC, licenciado, es un acuerdo comercial. Muy bien, un TLC. El mejor de los ejemplos es un TLC, un tratado de libre comercio. Es especialmente el que está vigente entre Guatemala, Centroamérica, entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La segunda función, es servir de foro para las negociaciones comerciales. Repito, servir de foro para las negociaciones comerciales. Es decir, sirve para esto, para discutir sobre la aplicación de un determinado tratado o acuerdo que pueda ser de beneficio a varias naciones involucradas. Negociarlo. Decir, ponerlo en la palestra, esto sería bueno, hay que reformar esto, hay que modificar esto. Tenemos también que sirve para resolver las diferencias comerciales. Es decir, traemos un problema, lo traemos a discusión y lo resolvemos.
Vemos que, por ejemplo, El Salvador le puso un arancel extra o subió el arancel para la leche proveniente de Nicaragua. Eso se ha dado y eso es real. Para el queso o los productos lácteos venidos de Nicaragua, o sea, tenía un arancel del 2% y lo subió a 2.5%. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bukele necesitaba más ingresos. O vinieron los productores nacionales y le dijeron, mire, fíjese que la leche y el queso y los lácteos venidos de Nicaragua se están vendiendo más que los nuestros. ¿Por qué? Porque vienen a un precio menor. Entonces, el de la importación del salvadoreño, pues va a preferir comprar el de nosotros. Me explico. Así funciona esto. Y así es de delicado eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene el productor de Nicaragua y dice, bueno, me están afectando. Va ante el gobierno y le dice, mira, según el acuerdo es el 2%, pero de la noche a la mañana está cobrando el 2.5, el 3, el 4, y eso pues, y nosotros ya tenemos proyectada nuestra producción en función de nuestros consumidores. Entonces viene el gobierno de turno y pues pone una queja y dice, bueno, yo te voy a llevar a la OMC porque ahí es donde están los acuerdos comerciales y discutámoslo porque me lo estás incumpliendo. ¿Me explico? Así funciona. También supervisar las políticas comerciales. Por ejemplo, Nicaragua en los años 90, cuando salieron de la guerra y tenían una hiperinflación y una deuda externa elevadísima, entonces hay un trabajo entre FMI, entre Banco Mundial, OMC, inversionistas, acreedores, en los cuales se hace una mesa de negociación y dentro de esto se supervisan las políticas comerciales para efecto de dinamizar y de que la experiencia de estas organizaciones en otros países les sirva al país en cuestión para que en ese momento de una manera más sencilla él pueda salir de sus atolladeros, ¿verdad? Y también tenemos... Lick, perdone la interrupción. ¿Usted sería tan amable de repetir la última función que dijo, de supervisar las políticas? Porque de ahí ya no se escuchó. Disculpe. Supervisar las políticas comerciales nacionales. Gracias, Lick, muy amable. Ok. Ahora, Gabriela. Lo mismo, Lick, es que se estaba trabando. Ok. Continuamos. La última, la número 5, es prestar asistencia a los países en desarrollo. ¿Sí? Repito, prestar asistencia a los países en desarrollo. Sabemos que no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo socioeconómico y por lo tanto las experiencias de otros países, políticas de otros países pueden ayudarle en determinado momento estoy leyendo que un joven de nombre Raúl Heriberto González Archila dice, si comento no vaya a ser que me baje puntos, con eso de que no le gustan lo que uno opina, sino que quiere oír mejor todos callados. Joven, sería tan fino de explicarse. Sí, claro. Con eso de que no le gustó el comentario que yo puse o la opinión que yo puse sobre mi trabajo y que por eso me puso esa nota. ¿Qué me puso? Pues no puede uno opinar libremente. El trabajo decía ahí, claro, que pusiera mi opinión, no una opinión política o no una opinión que dijera, ay, sí, hagamos una solución con una asamblea de la ONU donde pongamos a los dos países y haya un arbitraje. No, decía mi opinión. Y mi opinión es la que yo coloqué. Pero al parecer a usted no le gusta que uno opine. Entonces por eso es el comentario. Gracias.
Quiero aclararle una cosa, joven. Una cosa es el respeto a la opinión y otra cosa la apología a situaciones inadmisibles. Yo no sé qué opinan los compañeros y si a usted no le gusta, pues lo siento. Creo que escogió una mala carrera. Los compañeros van a opinar lo que usted opine, licenciado. Disculpe, No pero eso creo así que es, usted, porque la gente no tiene el joven. valor de contestarle a un licenciado por el miedo. No, fíjese que no. Yo creo que les he demostrado ser lo suficientemente profesional, pero hay cosas que no se pueden admitir. Yo quisiera, si usted tuviera la gallardía de irse a poner, así como lo está haciendo conmigo, frente a un grupo de gente y decirle eso. Y decir que es un estudiante de derecho. Entonces, usted de alguna manera está de acuerdo con las políticas de genocidio practicadas hasta en nuestro país, ¿por qué no decirlo? Si para usted eso es lo correcto, pues todavía le gracias a Dios que le puse puntos, porque vos te hubiera sido simplemente le pones 0. Pero yo no hice eso. Entonces, usted tiene la gallardía de hacerlo, qué bueno. Y no es que me guste o no me guste, porque no sé, si a esos gustos voy, pues yo pienso que muchos tuvieran mucho menos puntos. Sin embargo, no es eso. Yo estaba viendo la capacidad de análisis. Pero creo que usted escogió mala carrera. ¿Por qué escogió mala carrera? Porque el abogado tiene como principio general del derecho la justicia, la equidad y el bien común. Y su punto de vista no manifiesta nada de eso. Un estudiante del 10º semestre, un estudiante que se supone va a jurar defender la ley y defender los derechos, porque déjeme decirle que la justicia y el derecho están por encima de la ley. Es su punto de vista, perfecto, se respeta, por supuesto, pero hay cosas que yo como catedrático no voy a ponderar de forma positiva. Es como que me diga, yo que analizo tesis de femicidio, que cuando venga ya vaya a presentar en una tesis, bueno, a la mujer, pues la solución es que si está fastidiando, entonces pégale un tiro y se acabó el problema. El día que usted presente una tesis de esa manera, simplemente usted va a perder. Aunque usted haya hecho una buena investigación y se lo van a decir. Entonces, si a usted no, como dice un compañero, pienso que una guerra donde se maten entre sí no es una idea objetiva, por supuesto que no es. Se lo digo. Hay compañeros acá, la mayoría dijo no, que Israel esto, yo obviamente tengo mi punto de vista y tienen su ponderación porque es su punto de vista derivado de lo que ellos estudiaron. Pero el suyo es un punto de vista que no cuaja dentro de un aula universitaria. ¿Sí? Y si usted piensa eso, usted piénselo. Usted no, eso no significa que usted vaya a perder, aunque eso depende de los demás exámenes, no del trabajo. Sin embargo, es importante hacerlo ver, porque hay una mística y una ética. Hay una ética estudiantil, una ética académica. Que no, ustedes ya vieron, incluso ustedes llevaron curso de derechos humanos. Yo no llevé, yo en otra universidad, yo saqué una especialidad en derechos humanos. Entonces, si a usted le gusta, bueno, y si no, pues yo lo siento mucho, pero sí creo que escogió mal su carrera. Si usted tiene una filosofía, y la respeto, obviamente, si uno la respetara, hasta 0 le pongo, pues. Sin embargo, pues, lo pongo de ejemplo porque hay cosas que no se pueden permitir desde un punto de vista ético. ¿Sí?
Es lo único que yo le puedo decir al respecto. Y pues esto no implica una mordaza, porque es hoy que estamos prácticamente cerrando, pues ya es pocas las lecciones que tenemos. Sin embargo, pues el que no quiere participar, no participa, y hay compañeros que sí lo hacen. Y hay compañeros y no les fue muy bien, pero mire, Lick, yo participo en su clase, écheme la mano, y yo con mucho gusto lo he hecho, ¿sí? Gracias por su participación. Entonces, para finalizar, jóvenes, el número 5 indica prestar asistencia a los países en desarrollo, que es el último ítem que yo les estaba indicando. Para finalizar, por tanto, mediante una serie de negociaciones multilaterales en los que han participado un gran número de países, denominados rondas, es lo que les explicaba sobre la ronda de conversación, se han acordado y ratificado un conjunto de tratados internacionales con el objetivo de suprimir obstáculos al comercio internacional. ¿Sí? Entonces, eso es, esas rondas, la más famosa es la ronda de Uruguay. Entonces, todo viene a encauzarse al asunto comercial, que es, pues obviamente es esencial para la vida de los pueblos. Muy bien, gracias Raúl también por sus palabras. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, para finalizar. Todo claro, Lick, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, si no, solo quiero que veamos un asunto antes de. ¿Tienes alguien que tenga su calendario de exámenes a mano, por favor? Para ver cuántas clases nos quedan. El 15 de noviembre está programado el primer examen. El 15, veamos. Veamos, pues tenemos. La otra, tenemos mañana y la otra semana tenemos las 2 clases. O sea, tenemos 3 clases. Ustedes tienen el 15. ¿Qué tienen el 15? Derecho internacional privado, Lick. Y con usted nos... ¿Y el 17? Derecho tributario. Ok, entonces la última clase será el 19. Y nosotros tenemos el 21, Lick. Ok, entonces tenemos 4, 10, 11 y 18. Así serían nuestras clases. O ya no tenemos 18. Lick, yo recuerdo que en los finales ya no recibimos clases. Ya no se da clase, entonces solo tenemos, bueno, miren, para mí, yo descanso, pues yo le digo, porque a las largas son ustedes los que no reciben las clases, pues sí, pero yo creo que así finales no se recibe clase. Va, entonces solo nos queda 4, 10 y 11. ¿Estamos? Entonces vamos, les voy a decir de una vez lo que vamos a ver. Ya vimos, es que quiero adelantarme un poco a un tema. A la OPEP, tenemos la OPEP, la Organización del Café también, el Banco Mundial y el FMI, el BID, el BCIE y el TLC, pero bueno, creo que vamos a ver mañana, miren, pues mañana vamos a ver la OPEP, porque esa es bien, bien importante. Vamos a ver la OPEP, vamos a ver el Banco Mundial y el FMI, eso es lo primero que vamos a ver entre lo que es mañana y la siguiente clase. Y vamos a terminar con el BID, que sería lo último, el BID, el BCIE, que son las últimas organizaciones internacionales. Y lo último, los objetivos del TLC.
Pienso que sí nos puede dar un poquito de tiempo si corremos un poco. Bueno, yo para que lo tengan presente, jóvenes, que pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, Luis. Feliz noche. Gracias, Luis. Feliz noche. Chao.